¿En qué se parece un ser humano de hace 20.000 años con un ser humano de ahora? Que realmente la prehistoria vendría a ser el 99,9999% de la historia de la humanidad. ¿Y qué costumbres crees que seguimos usando sin saber? Lo pensamos realmente, todo lo que ya dejamos de usar es basura. Claro. Pero la basura tiene toda la información de lo que hemos sido. ¿Y cuál es el hallazgo más guay o más importante que hayas tú descubierto? Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de ECC Podcast. Hoy tenemos a un catedrático en prehistoria, que lo tengo a mi lado, se llama Javi y bueno, vamos a empezar este episodio que va a ser súper interesante. Bueno, para que te conozca la gente, ¿quién eres y bueno, cómo nació esta pasión por la prehistoria, Javi? Pues mira, mi padre y mi madre decidieron hace ya bastantes años ponerme Francisco Javier, soy Francisco Javier, joven maestre. Bueno, nací muy cerca de aquí, prácticamente 2 calles, ¿no? Y bueno, he tenido la oportunidad a lo largo de mi vida de algún modo hacer un sueño de pequeño, poderla cumplir, ¿no? Y ese sueño es el poder dedicarme a aquello que te gusta, que es la arqueología, la prehistoria, ¿no? Y nada mejor que poder hacerlo en la Universidad de Alicante, ¿no? Es decir, soy catedrático en este momento de prehistoria en la Universidad de Alicante y también pues he tenido la suerte de que confiaran en mí para ser uno de los cofundadores y creadores del Instituto de Arqueología de la Universidad de Alicante, que ahora mismo pues, es uno de las instituciones, de los órganos más importantes en gestión y en desarrollo de investigación en cuanto a arqueología a nivel de la Comunidad Valenciana. Madre mía, perdona, Javier, ¿cómo quieres que te llame? Porque yo te conozco toda la vida. Nada, Javi. Vale. Javi. Claro. Para mí eres Javi, pero claro, tú eres catedrático en prehistoria. Olvídate, eso no es nada importante. Vale, gracias. Eso es lo menos importante realmente. Claro, por si acaso. Claro. ¿Y qué te atrajo de ese mundo tan antiguo y que es a la vez tan humano? Bueno, pues es que a fin de cuentas tenemos que, de mi punto de vista, tenemos que pensar que los seres humanos no solamente somos personas, no solamente somos hombres y mujeres, también somos, de algún modo, condiciones materiales. Es decir, somos todo aquello que usamos y tenemos a lo largo de nuestra vida, ¿no? Desde un móvil hasta nuestra vestimenta, ¿no? Hasta un vehículo y realmente lo que queda son los restos de toda la actividad humana que se ha generado en el pasado. Y eso es lo que realmente a mí me atrajo mucho siempre desde la infancia. Es decir, ¿qué es lo que nos hace realmente humanos, ¿no? Y lo que nos hace realmente humanos está en todo lo que somos, ¿no? Y todo lo que somos es todo lo que envuelve y lo que conllevan en sí las personas, ¿no? Claro, es como la huella que dejamos una vez hemos vivido, ¿no? Claro, que la huella que realmente es basura, ¿no? Es basura. Porque si lo pensamos realmente, todo lo que ya dejamos de usar es basura. Claro. Pero la basura tiene toda la información de lo que hemos sido, claro, y de lo que podemos llegar a ser. Claro, por eso es tan importante los hallazgos, encontrar cosas, porque ahí aprendemos de civilizaciones antiguas. Por eso la palabra materialidad es lo que realmente define, ¿no? y de algún modo orienta, ¿no? El devenir humano, ¿no? Lo que somos. ¿Y qué imagen equivocada solemos tener de la prehistoria? Porque claro, pensamos que es un mundo súper lejano, pero claro, en términos de la Tierra, toda la edad que tiene, todos los años, tampoco está tan lejos, ¿verdad? Claro. Hay muchas ideas equivocadas con respecto a lo que es la prehistoria. La primera y la más sencilla es que nadie tiene conciencia que realmente la prehistoria vendría a ser el 99,9999% de la historia de la humanidad. ¡Fua! Eso quiere decir que es toda la historia de la humanidad menos unos poquitos años. Unos poquitos, pero poquitos, ¿no? ¿Eso qué significa? Que tenemos un desarrollo de presencia humana sobre la Tierra que nos lleva aproximadamente a cerca de 2,7 millones de años, ¿no? Y desde hace 2,7 millones de años hasta hace 4.000, 5.000, eso es la prehistoria. Por tanto, piensa en la cantidad de personas, la cantidad de sociedades que han existido y que desconocemos que existen, ¿no? Esa es la primera idea errónea, ¿no? Cuando hablamos de prehistoria, lo único que pensamos es, bueno,
realmente son sociedades retrasadas, ¿no? Que han habido con anterioridad a nosotros, ¿no? Pero no nos llegamos a dar cuenta de la magnitud de lo que estamos, de lo que implica ese término, ¿no? Hombre, 99,999%, o sea, es todo prácticamente. No digo periodo porque si no es el 100%, ¿no? Claro. Pero realmente es eso, ¿no? Es realmente prácticamente casi todo el desarrollo temporal de la presencia humana sobre la Tierra. Claro, vamos a empezar porque esto tiene una pintaza increíble. Vamos a hablar del primer bloque, ¿vale? La vida en la prehistoria. ¿Cómo era el día a día de una persona prehistórica? Pues, claro, eso nos lleva al anterior comentario, claro, ¿no? Tenemos que especificar un poquito. Claro, depende un poco de, digamos, de una palabra, un término que utilizamos mucho en prehistoria, que es el modo de vida de las poblaciones, de la que estemos hablando. Si estamos hablando de grupos humanos que son cazadores-recolectores, es decir, con un modo de vida basado en la caza, en la recolección y la pesca, pues es evidente que tendrían una vida algo diferente a la vida de los que se dedicaban a la agricultura, claro, o a la vida de aquellos que posteriormente se dedicaban, al mismo tiempo que la agricultura, a la ganadería. Claro. Es decir, de algún modo tu actividad fundamental, la actividad fundamental que es tu sustento, claro, es la que rige las costumbres y cómo te vas a comportar, digamos, en el día a día, ¿no? Que es de lo que estamos hablando. Por tanto, una persona que tiene que comer de la caza o de la recolección, evidentemente no se va a levantar a las 12 de la mañana, ni a las 10 de la mañana, como podemos pensar que mucha gente se levanta, muchos jóvenes se levantan en la actualidad. Habría que pensar más bien que se levantan con el sol a las 5:30, a las 6 de la mañana y ya está. Y ese es el mejor momento para buscar presas, para recolectar, ¿no? Y evidentemente evitar las horas centrales del sol, ¿no? Las horas centrales de insolación, ¿no? Claro, ¿y eso por qué? Porque mucho calor, te deshidrata, claro, insolación... Y porque probablemente los animales están en sus guaridas, están, claro, en sus zonas... A cobijo. Al cobijo, entonces, bueno, pues hay que buscarlos, hay que saber dónde están y es mejor, claro, cuando bajan a beber, que es probablemente en las zonas en las tardes o en las mañanas, ¿no? Claro, todo depende un poco, por lo tanto, de tu forma de subsistir, ¿no? Claro. Y si son recolectores, por ejemplo, ¿cómo sería un día de una persona recolectora de esa época? Bueno, pues es evidente que lo lógico es aprovechar las horas solares para levantarse, bueno, con el mismo sol, con el mismo nacimiento del sol, despertar tú también y a partir de ese momento procurarte todo aquello que vas a necesitar en ese día. Porque hay una diferencia con respecto a, en los grupos recolectores con respecto a nosotros, y es que los primeros grupos recolectores en general almacenan muy poco o no almacenan. Entonces el almacenamiento es un elemento esencial, ¿no? Para determinar si tienes reservas o no tienes reservas de cara al futuro, claro, o para saber qué días y en qué momento tienes que trabajar o no trabajar, claro, buscar el alimento. Por tanto, si no almacenas, diariamente les tocaría ir. Tienes que salir a recolectar. Si almacenas, si empiezas a almacenar, evidentemente tienes posibilidad de un día o 2 días no permitirte digamos, la posibilidad de no ir a recolectar. ¿Y ese periodo, cuántos años se tardó en poder recolectar y guardar la...? Claro, Estamos hablando de que la recolección ha sido hasta ayer tarde, no se pierde, ¿no? Pero realmente los grupos cazadores-recolectores se mantienen en todo el planeta exclusivamente hasta hace unos 9.000, 10.000 años, 11.000 años. Y a partir de ahí empieza a combinarse con grupos que empiezan a cultivar y empiezan a criar animales, ¿no? Y estos poblados, estas poblaciones, siempre, la idea, lo que yo tengo entendido, es que siempre estaban cerca de un río. ¿Eso es cierto? Claro, el agua es fuente de vida. Claro. Entonces no es que siempre estén al lado de un río, sino que están siempre en lugares próximos a donde hay agua, lógicamente. Claro. Sin agua no puedes vivir. Claro. Eso es, mira, eso es lógico, ¿no? Eso es lógico. Ese es el sentido lógico, ¿no? Bueno, pues, siguiente tema que quería tocar, ¿qué se sabe sobre el amor, la familia y sobre los vínculos de esa época? Bien, mira, pues estamos con lo mismo, ¿no? Las formas de relación que tienen los grupos humanos son distintos, bien si son cazadores-recolectores, bien si son agricultores. Los grupos cazadores-recolectores son grupos abiertos, son grupos que llamamos de adhesión. ¿Eso qué quiere decir?
que están siempre abiertos a que vengan personas de otros grupos, no tienen ningún problema en acogerlos. ¿Y por qué? Pues porque no tienen el sentido de la propiedad, solamente de la posesión del territorio en el que viven. Es distinto poseer que ser propietario, ¿vale? Entonces, cualquier persona que venga es bienvenida al grupo siempre, por parte de un grupo cazador-recolector. Sin embargo, un grupo agricultor ya tiene un sentido muy fuerte de la propiedad. El arraigo ese es mío. Y por tanto, esto no solamente es mío, sino que es de mis hijos y será de mis hijos. Claro. Bueno. Por tanto, no acepto que alguien que no sea de mi estirpe venga aquí. Claro, claro. Eso es como pasa actualmente. Yo lo que quiero es que mi propiedad pase a mis hijos o mis hijas. Lo entendemos, ¿no? Sí, sí. Por tanto, la filiación, las relaciones de parentesco, son las que dominan la forma de relacionarse entre la gente. Joder. ¿Y qué papel tenía la mujer o las personas mayores en los grupos humanos? Claro, también supongo que depende de qué tipo de persona serías, si recolector o si eras cazador, ¿no? La mujer es esencial en todas las sociedades, ¿eh? No voy a descubrir yo aquí absolutamente nada. Los hombres son prescindibles, somos prescindibles totalmente. Con un hombre se puede generar una estirpe, un grupo. Con un hombre solo puede de algún modo reproducirse con varias mujeres. Ahora, si no tienes más que una mujer, difícilmente vas a sobrevivir. Claro. La mujer es esencial a todos los niveles, a nivel reproductivo, ¿no? Eso, es así. Si no lo reconocemos, pues eso, no asumimos la realidad, ¿no? Claro. Y por otro lado, una de las cosas que nos enseña, no la prehistoria, sino sobre todo la antropología y la etnografía, es que las mujeres son las que más aportan al grupo humano, a los grupos sociales, porque son las que no solamente crían a las descendencias, sino que además controlan y dominan, desarrollan todas las actividades de mantenimiento, de reproducción y de sostenibilidad del grupo, y eso es esencial. O sea, pilar fundamental. Si no hay mujeres, no hay vida. Y como te he dicho antes, las personas mayores, ¿qué papel jugaban ahí? Pues bien, las personas mayores, pues mira, tenemos que pensar también en una cuestión esencial, y es que la esperanza de vida ha ido cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Conforme o a medida que hemos tenido mejores condiciones de vida, nuestra esperanza de vida ha ido creciendo, ¿no? Cuando estamos hablando de sociedades prehistóricas, las condiciones de vida no son tan buenas como las actuales. Por tanto, la esperanza de vida es mucho más corta, mucho más reducida. Entonces estamos pensando, hay que pensar que hombres y mujeres no durarían más allá de 40 años, 45 años. Qué poquito. Muy poco. Qué poquito. Y eso hace que no exista grupos, digamos, de personas de edad muy avanzada dentro de lo que son las comunidades humanas prehistóricas. A lo sumo podría haber sobrevivido uno o dos de forma puntual por algunas condiciones específicas a nivel probablemente genético, ¿no? Claro. Más que de otro tipo. Pero eso nos lleva a pensar que realmente en torno a los 40-45 años la mayor parte de la población ya habría fallecido, claro. Pero es que En cualquier caso, el papel es muy importante porque, claro, porque es el de la sociabilidad, claro, es el de la transmisión del conocimiento, eso es el de, en definitiva, el de sostener a las criaturas, que es un poco un papel que también lo vemos en la sociedad actual, ¿no? Claro. Que como los abuelos traspasan el conocimiento. Claro, se dedican a criar realmente y están muy encima de los nietos y son los que realmente están inculcando muchos valores y muchos conocimientos a los infantes, ¿no? A los niños y niñas. Bien, pues pasamos al siguiente bloque, que es lo humano antes de lo moderno. La primera pregunta que te voy a lanzar es, ¿cuándo empezamos a tener conciencia de seres humanos? Pues claro, antes lo seguimos siendo animales, pero claro, ahora tenemos una conciencia más elevada, se supone. Entonces, más o menos, ¿cuándo pensamos y tenemos la conciencia esa de ser humano? Realmente es una pregunta muy difícil de contestar.
Yo creo que hay humanos en la actualidad que no tienen conciencia de ser humanos, que es lo que tú me estás comentando, y, Sí. y lo estamos viendo diariamente. Si vamos a los telediarios, lo estamos viendo. No vamos a hacer mención aquí, pero es así. Es así. Y bueno, yo te diría que somos humanos desde el momento en el que sentimos que formamos parte de un grupo. Vale. Desde el momento en el que sentimos que formamos parte de una comunidad, hombres, mujeres, niños, mayores, ¿no? Y dentro de ese grupo se transmite el conocimiento y existe la cooperación como herramienta no solamente de mantenimiento, sino también de progreso, somos humanos. Sí, esa es la clave. Al final somos seres humanos y lo que dicen, somos seres sociales, ¿no? Y Claro. el sentimiento ese de pertenecer a una comunidad es súper importante y es verdad que es bonito. O sea que ya antes, en la prehistoria, como tú has dicho tú, en las aldeas recolectoras sí que había ya ese sentimiento de comunidad, ¿verdad? Por supuesto. Digamos que hay un principio esencial que es el que llamamos de solidaridad intergeneracional. Es decir, de cómo los grupos de distintas edades, ¿no? Se sienten que forman parte de un grupo y tienen que ayudar unos a otros para no solamente sobrevivir, sino para prosperar como familia, ¿no? La palabra a lo mejor no es la más adecuada, pero como grupo, ¿no? Como grupo interrelacionado, ¿no? Por así decirlo. ¿Qué nos puede enseñar la prehistoria sobre la cooperación, el miedo o la espiritualidad? La cooperación ya lo hemos hablado, que al final nos puede enseñar mucho, porque desde antaño nos llevamos ayudando mutuamente. Pero en tema de la espiritualidad, del miedo, porque claro, yo he escuchado que había chamanes antiguamente, etcétera, etcétera. ¿Cómo era eso? ¿Eran personas mayores realmente o eran más mujeres que hombres? Me estoy metiendo en un jardín interesante. No, a mí... bueno, sí. Vamos a ver. Desde el momento en el que hay comunidad, ¿no? Hay toda una serie todo un ideario, todo un conjunto de ideas que son compartidas, ¿no? Y ese conjunto de ideas nos lleva, cuando ya han pasado varias generaciones, a generar una historia de grupo. Claro. ¿Vale? Eso es un mito. Una historia de grupo no es más que un mito. Y claro, el mito tiene que permanecer, tiene que ser transmitido generacionalmente de unas generaciones a otras, tiene que ser mantenido y transmitido, ¿no? Luego va cambiando, pero porque todo cambia, ¿no? Pero evidentemente ese ideario se va manteniendo, ¿no? Y se va prolongando en el tiempo para generar cohesión en los grupos humanos, ¿no? Desde el punto de vista prehistórico, cuando ese mito, esa serie de ideas se reflejan en una pared, se pintan, se graban motivos, esas manifestaciones son digamos, el elemento más directo que nos acerca a cómo podía haber sido o qué ideas podía haber contenido ese mito, ¿no? ese ideario de ese grupo, ¿vale? Y eso ya lo tenemos desde hace aproximadamente 35.000 años. O sea, al menos como manifestación conservada. No quiere decir que anteriormente no exista, ¿vale? Pero los primeros grupos sapiens y probablemente los últimos neandertales ya tenían esa conciencia de generar mitos, de generar una idea compartida por parte de todos. Eso entra dentro de lo que tú llamas espiritualidad. Sí. Pero la espiritualidad va mucho más allá también. La espiritualidad va en las prácticas funerarias, que es donde lo podemos ver. Si realmente hicieron o no intención de conservar, de procurar, digamos, una vida en el más allá al difunto, a la persona que se nos va. Y evidentemente lo hicieron. Hay rituales. Hay rituales de despedida, y no solamente rituales de despedida, es que tenemos constancia de cómo determinados individuos fueron enterrados con lechos de flores, acompañados de flores, acompañados de alimentos, ¿no? Y eso nos está mostrando que hay una creencia de que esa persona va a ir a otro lugar, ¿no? Desde que el ser humano es ser humano, claro, siempre pensamos en el más allá o cómo va a ser la vida después de la muerte, ¿no? Qué interesante. Claro. ¿Qué comportamientos o valores de entonces crees que hemos perdido hoy? Pues mira, yo creo que el más importante que hemos perdido, bueno, yo creo que son dos. Dos fundamentales. Sí, habría muchos más, pero yo creo que hay dos valores esenciales que hemos perdido y que estamos perdiendo, ¿no? Porque no los hemos perdido, están desapareciendo, ¿no? Desde mi punto de vista.
El primero es el que te he comentado mínimamente, que es el de la solidaridad intergeneracional. Yo creo que estamos perdiendo un poco esos lazos, ¿no?, entre los grupos más jóvenes y los grupos más mayores de cualquier comunidad. Se está perdiendo el sentido de comunidad y está primando el individuo en esta sociedad actual, frente al grupo de colectividad. Y por otro lado, creo que lo que hemos perdido ya, si no de forma al 100%, en un porcentaje altísimo, es la relación de los seres humanos con el medio. Es decir, es nuestro vínculo con lo que realmente somos, que somos animales, que tenemos que vivir en un medio. Y hemos creado ambientes urbanos para extraernos del medio del que realmente deberíamos de vivir, que es el natural, el plenamente natural, ¿no? Es decir, la naturaleza es algo a lo que voy casi de vacaciones, ¿no?, cuando realmente es nuestro medio natural, ¿no? Provengo de la naturaleza. Claro. Entonces, hemos perdido totalmente esos lazos, ¿no? Estamos perdiendo totalmente esos lazos de sostenibilidad, que eso es lo importante. O sea, la sostenibilidad tendría que ser el elemento que debería de regir nuestra acción sobre el planeta. Claro. Y eso no nos damos cuenta. Vamos a acabar con el planeta precisamente por eso. ¿Y crees, Javi, que hay esperanza? ¿Piensas que haya alguna tipo de esperanza? No, yo no la tengo. No. ¿Crees que estamos condenados a eso? Sí. Pues es duro esta... ¿Pero por qué? Porque cada uno tiene sus ideas, cada uno tiene sus planteamientos, cada persona por sí mismo decide lo que quiere hacer en cada momento. No hay una idea colectiva común. Está claro. Y por tanto, ¿de qué vale que yo recicle? ¿De qué vale que yo haga? ¿No? Que es evidente que hay que hacerlo, yo no digo que no, cuando luego otras personas deciden ir en jet particular a todos los sitios. Claro. ¿No? O sea, entonces no hay solución. Prima mucho en esta sociedad el individualismo, pienso. Claro. Que ya perdemos un poco eso de comunidad y somos individualistas. Cada uno mira por su propio ombligo y para adelante. Y es una pena muy grande, pero yo pienso que es así también. Y hablando del tema de la conexión con las personas mayores, como dijo Pérez Reverte, muere una persona mayor, muere el mundo que vivió esa persona. Y yo creo que es fundamental tener ese contacto con las personas que son precedentes nuestros, porque han vivido muchas cosas y tienen muchos conocimientos que nosotros podemos, pues, incluso inculcar y practicarlos nosotros mismos. Por supuesto. Así que yo lanzo a favor a hacer entrevistas a personas mayores que han vivido la guerra o que han pasado por momentos difíciles y que pensamos que es muy lejos, pero en realidad fue hace 50 años. Me gusta mucho lo que dices porque yo ya estoy ahí. No, hombre. ¿Me entiendes? Yo ya estoy ahí, ya estamos ahí. Crees que no, pero todo llega, ¿sabes? Claro. Todo llega. El tiempo es muy fugaz. Bueno, pasamos al bloque 3. Vocación y profesión. También preguntas muy interesantes. ¿Qué hay que hacer para trabajar en prehistoria o arqueología hoy en día? Porque yo recuerdo, perdón, antes de decirte, a mí me encantaba ser paleontólogo. Desde pequeñito los dinosaurios para mí ha sido una locura y cuando mis padres me llevaron a Dinópolis, yo flipé en colores. Y siempre he querido ejercer la paleontología. No se me dio al final, pero bueno, ¿qué hay que hacer para trabajar de la prehistoria o arqueología? Bueno, pues como en cualquier profesión, si para ser médico hay que ser licenciado en medicina, claro, pues para ser arqueólogo o prehistoriador, que van íntimamente unidos, fundamentalmente lo que hay que ser es graduado, primero en arqueología o en historia, y luego tener un máster en arqueología, lógicamente. Eso implica pues unos años, al menos 4 años dedicados al estudio de la historia de la arqueología en un grado, en cualquiera de las universidades que la ofrezcan, y luego la realización de un máster vinculado a esos conocimientos, lógicamente. ¿Y qué caminos académicos o profesionales existen? Pues actualmente digamos que es amplísimo el abanico de posibilidades que tiene el ámbito de la arqueología. Por un lado está el ámbito formativo, que es una de las actividades que yo realizo, lógicamente. Como docente en la universidad, pues hay un apartado esencial dedicado a la formación de personas que quieren realmente dedicarse y ejercer esa profesión. Quien se gradúa en historia o quien se gradúa en arqueología puede presentarse a ser profesor en secundaria, ¿no? Digamos en los estudios no superiores, ¿no?, sino a nivel medio, que permiten también la formación de
bueno, de los más pequeños, ¿no? de los jóvenes. Pero aparte de la formación está la investigación. Claro. También hay muchas múltiples posibilidades de investigar, no solamente en universidad, sino también en centros de investigación que hay en distintos lugares de España o de Europa ahora mismo, porque ya hay que pensar en una dimensión mundial, ¿no? Claro. No solamente. Y sobre todo, la arqueología actualmente tiene una dimensión patrimonial enorme, es decir, museos, exposiciones, desarrollo de planes generales, o sea, todo lo que tiene que ver con la catalogación y el estudio de los bienes patrimoniales que existen en todos los municipios de España, ¿no? Por tanto, hay múltiples salidas que... Claro, por ejemplo, a mí me gusta rollo las películas, Indiana Jones, hallazgos, guau, también está esa parte, ¿verdad? Está la parte, por ejemplo, de ser asesor documentalista, sí, y ser asesor en cuanto a la creación de documentales o la creación de películas. Claro, y por ejemplo, las personas que hicieron los hallazgos en Atapuerca, por ejemplo, también han estudiado el grado y ¿en qué rama se decide? Por supuesto, son colegas ¿no? míos, Claro. que son profesores en distintas universidades, no solamente están en Madrid, en Burgos, en Tarragona, o sea, son equipos de investigación de distintas universidades. ¿Equipos de investigación? Sí, en el caso de Atapuerca, que es el que tú me has comentado, es un equipo de más de 80 personas de al menos 5 centros distintos. O sea, que imagínate que ahora la investigación no es simplemente una persona que se dedica a hacer una cosa. Claro. Son grandes equipos de investigación que procuran la realización bueno, intentan contestar preguntas a partir de determinados yacimientos arqueológicos, lógicamente. Qué interesante. Eso implica pues búsqueda de proyectos, búsqueda de financiaciones, claro. Un aparato burocrático enorme, claro. pues eso, todo lo que conlleva la realización de, bueno, el museo de Burgos, el museo que se creó en Burgos específicamente sobre Atapuerca, ¿no? Y para la persona que está emprendiendo este camino del grado, ¿qué consejos le darías a esa persona joven que quiere dedicarse a esto? Pues que como en cualquier cosa que uno quiere dedicarse en la vida, no solamente sirve la pasión, sino que sirve el esfuerzo, ¿no? Claro. Lógicamente. Entonces hay que poner ganas y hay que poner constancia. La constancia y las ganas son fundamentales. Sin eso no se llega en ninguna profesión a poder desarrollarla plenamente en condiciones. Claro, la actualidad, sobre todo porque cada vez es más exigente todo, ¿no? Claro. Cualquier cosa que quieras hacer en la vida, la exigencia es máxima. Y en ese sentido, pues la arqueología no es distinta del resto. Claro, se extrapola a todos los demás ámbitos de la vida misma. Claro. El que quiera ser médico, el que quiere ser arquitecto, el que quiere ser, pues evidentemente, o realmente hinca los codos durante muchos años, tiene muchas prácticas, tiene mucho esfuerzo, tiene muchas horas de dedicación, o no puedes. Pero no los desmotivamos, y si les gusta realmente, claro, es lo que tiene que hacer. Pero es que la motivación está ahí. Está ahí. Es que lo importante en la vida es el trayecto, no llegar. No el fin. Claro, no el fin, lógicamente. Muy bien, pues seguimos con el bloque 4, curiosidades que sorprenden. ¿Alguna historia o descubrimiento que siempre sorprende a tus alumnos? ¿Alguna historia que siempre les cuentes así muy reseñable, que digan, ¡guau! Es que tendrás muchas, vamos, seguro. Claro, hay mucho anecdotario que claro, algo así curioso que podríamos contar. Pero, por ejemplo, mira, hay una cosa que a mí me sorprende mucho, y es que por mucho que tú en clase expliques las cosas, la realidad, cuando uno asiste a una excavación arqueológica, ¿no? Esto es una dimensión distinta, claro. ¿no? Totalmente distinta, ¿no? Porque uno magnifica las cosas cuando ha visto Indiana Jones o cuando ha visto Tadeo Jones o cosas de este tipo, ¿no? Que idealiza, generamos en fin de cuentas una idea, ¿no? De lo que es el arqueólogo, pero eso es todo lo opuesto a lo que realmente es la arqueología, ¿no? La arqueología supone mucho esfuerzo, supone mucho trabajo, supone muchos sudores, porque hay que hacerlo en verano normalmente, las excavaciones, ¿no? ¿Y eso por qué? Pues porque cuando tienes financiación, cuando tienes ¿Verano? Claro, porque hasta que no se aprueban los presupuestos, claro, que suele ser marzo-abril, pues nadie asigna claro. Proyectos. Claro. Entonces, si tú no tienes dinero, tú no puedes irte a desarrollar el proyecto. Exacto. ¿Y cuándo lo puedes hacer? Pues normalmente en verano. ¿Por qué? Porque en octubre ya te están pidiendo cuentas económicas. Con lo cual son esos meses los que tú puedes aprovechar para poder desarrollar el trabajo. Pues bien, lo que me sorprende mucho del alumnado es que aunque sepan que hay cereales,
en los yacimientos arqueológicos, aunque sepan que aparecen cosas singulares, cuando llegan allí y lo ven no se lo creen. Son incapaces de pensar que determinadas semillas carbonizadas, que están hechas carbón, son realmente semillas, ¿no? Y es lo que me dice sin comprenderlo cuando lo han visto en imágenes, claro. cuando lo han visto... cuando lo ven en persona dicen... Cuando lo están viendo allí dicen, bueno, pero ¿qué pasa aquí? ¿No? Entonces, a mí me sorprende mucho que todavía se sigan sorprendiendo de algo que lo están viendo claro. En pantalla, en clase, ¿no? Claro. ¿Y cuál es el hallazgo más guay o más importante que hayas tú descubierto? ¿O hayas sido parte de? Pues mira, bueno, para mí realmente no es más importante que cualquier otra cosa de las que estamos haciendo. Pero sí que fue, por ejemplo, interesante la posibilidad de documentar por primera vez dentro de un saco de esparto, no solamente más de 11 kilos de cereales, sino también bobinas de hilo de junco. Ostras. Eso, hoy por hoy, en el registro material de la península ibérica es único, ¿vale? Entonces, es decir, qué condiciones de temperatura, de ambiente han tenido que haber para que se hayan podido conservar carbonizadas bobinas de hilo. Imagínate, ¿no? Algo extraordinario. Totalmente extraordinario. De hecho, son las únicas que se han documentado y que bueno, ya publicamos en su momento, ¿no? ¿Y de qué año databan? Pues son del 1980 a.C., pues más o menos. Más o menos, por ahí. Sí, estamos hablando de 4.000 años. Claro, claro, una pasada. Sí. ¿Y qué costumbres que crees que seguimos usando sin saberlo, sin darnos cuenta de la prehistoria? Al final somos animales. Pues eso, tú lo has dicho. Lo he dicho sin querer, pero... Pues todas las costumbres que hacemos como animales, como humanos, animales que somos, todas ellas. ¿Y hay algún mecanismo que se sigue utilizando, más o menos? ¿Las poleas o algo así? Bueno, la polea es un sistema para evidentemente subir elementos. Sí, claro. Pero claro, están transformados a nuestro tiempo, pero es verdad que desde la primera idea que se tuvo en esos años, como que se mantiene lo que es la idea original, no sé si... Mira, te voy a dar un ejemplo. Tú sabes lo que es una cuchara, ¿la has visto? Todos lo utilizamos en casa, ¿no? Bueno, pues las primeras cucharas tienen aproximadamente 8.000 años. Imagínate. ¿Y ya se utilizaban hace 8.000 años? Se utilizaban en hueso y en madera. Claro, eso. En madera se han conservado muy pocas, pero en hueso, por ejemplo, Alicante tiene uno de los conjuntos de cucharas de hueso más importantes bueno, Alicante, me refiero, en determinados yacimientos del norte de Alicante aparecieron cucharas de hueso de hace 8.000 años. ¿Y cómo confeccionaban eso? Con piedra, ¿no? Iban limando. Claro. Entonces, tú piensas en una cuchara que poco a poco pues iban de algún modo rebajando la superficie y creando la zona la zona del cucharón, claro, y el mango. Claro. Piénsalo. O sea, es tan sencillo como eso. Y le buscaron la utilidad, claro, porque eso al final será prueba y error, prueba y error. Claro, la cuestión es que comer puchero, que es lo que hacemos ahora, no es algo de ayer tarde. Claro. Es algo que empieza a hacer 10.000 años. Claro. ¿Me entiendes? Y comer jamón serrano, que es algo que valoramos tanto, y cortarlo, ¿no?, en lonchas, finas lonchas, es algo que ya hacían los cazadores-recolectores. Sí, pues imagínate. Hace 25.000 años ya lo hacían. Qué fuerte. Secaban los jamones, las piernas, las extremidades, para, una vez secados, comérselos a lonchas. Vamos, que esto no es algo que hemos... Es que creemos que lo estamos inventando todo ahora, pero ya está todo inventado en la prehistoria. Ya está todo inventado. Está todo inventado en la prehistoria. No hay nada bueno, las cuestiones de red, claro, tecnológica, eso es lo que... La IA. La IA, todo ese tipo de cuestiones. Pero las cosas habituales que utilizamos en nuestro día a día, a la hora de comer, a la hora de vestirnos, a la hora de... Son las mismas que hacían hace ya 10.000 años. Qué fuerte. ¿Hay algo que aún hoy te fascine o te haga cambiar la forma de ver la vida en cuanto a la prehistoria? Decir, jope, pues esto que lo utilizaban o que tenían esta creencia aún se transporta hasta aquí, ¿sabes? Pues lo que hemos comentado, por ejemplo, serían muchas cosas, pero ahora sí a la mente me viene, por ejemplo,
cómo intentamos justificarlo todo, ¿no? Sí, en aquella época también, ¿no? También. ¿Cómo lo justificamos? Pues creando un ideario, ¿no? Creando un conjunto de ideas, ¿no? que intentan de algún modo justificar las cosas mal que estamos haciendo, ¿no? Claro. Y seguimos haciendo lo mismo. Sí. Ya lo hacían probablemente hace 30 o 40 mil años y lo seguimos haciendo en la actualidad. ¿Y cómo lo hacíamos? ¿Y te refieres a las religiones, por ejemplo? A claro. creer en un dios, a creer en el dios Sol, por ejemplo, Claro, porque supongo que en esa época pues creían en eso, en las estrellas y todo eso. Ahora es verdad que se ven las religiones, pero anteriormente era prácticamente lo mismo, ¿no? Un ideario que pues tú crees claro. mediante la fe. Lo mismo, sí que es lo mismo, no ha cambiado nada. Lo único que hemos hecho ha sido perfeccionar, claro, perfeccionar la historia. Sí, perfeccionar las historias, claro, las historias cada vez ser más perfectas para que se encuentren menos los problemas y las fallas que tienen, ¿no? Claro. Bueno, bloque 5 vamos a hablar un poquito sobre reflexión y conexión con el presente. ¿Qué deberíamos recuperar de aquellas formas de vida? ¿Qué piensas que...? Pues por ejemplo, sería muy importante volver a conectarnos con la naturaleza. No es que haya que ser un naturista 100%, ¿no? Porque no podemos evidentemente prescindir de todas las condiciones materiales que hemos creado ya, pero de algún modo tendríamos que ser más respetuosos con el medio en el que vivimos. Y darle el valor que se merece. Claro. Estamos viviendo el cambio climático, no hace falta que insistir mucho. Claro. No es normal es normal porque estamos generando que los mares, sobre todo los mares pequeños, tengan temperaturas muy altas. Claro. Y eso es lo que está generando los problemas que tenemos en la actualidad. Claro. Si no somos conscientes de ello, es porque no somos conscientes de que estamos viviendo de espaldas a la naturaleza. Y eso es un problema muy gordo. Claro, es nuestra aliada, al fin y al cabo. Es que somos parte de ella. Exacto. No estamos sobre ella. Somos parte de ella, y ese es el problema, que creemos que estamos sobre la naturaleza. Claro, y poder construir aquí, en esta zona de campo y tal, es súper guay, pero al final claro. La estamos liando, hablando mal y pronto. Claro, es que ese es el problema. ¿Crees que nos hemos alejado demasiado de nuestra esencia? Bueno, que va también por ahí, por la naturaleza. Claro, y nos estamos alejando con el individualismo, por cambiar de tercio, ¿no? Sí. Y volvemos a lo que hemos ido antes. Sí. Con el individualismo estamos abandonando la esencia de lo que somos. Si somos seres sociales, ¿no? Es porque la sociedad nos crea como individuos. Claro. No el individuo crea la sociedad, es la sociedad la que crea a los individuos. Claro. Al menos yo así lo creo. Entonces, sin sociedad no hay individuos. Claro. ¿Vale? Y eso es lo que estamos abandonando. O sea, la tendencia es eso. La tendencia es a pensar que el individuo está sobre la sociedad. Y ese es el gran problema que vemos día a día en todos los medios de comunicación. ¿Y en qué se parece un ser humano de hace 20.000 años con un ser humano de ahora? ¿Somos exactamente iguales? ¿Sistemas de creencias iguales? ¿Nos relacionamos iguales? O sea, al final no ha cambiado prácticamente nada. Nada, lo único que cambia es la parafernalia. Claro, exacto. Claro, ahora tenemos otros objetos, otra materialidad, otras vestimentas, pero seguimos siendo los mismos. Seguimos siendo lo mismo. La esencia es la esencia. La esencia del ser humano como tal, la esencia en comunidad como ser humano no cambia. Claro. En el sentido de que evidentemente hay una serie de afectos, de vínculos que unen a un grupo y que cuando una persona nos falta, pues la queremos despedir como corresponde. Claro. Y eso es lo que hacemos normalmente, ayudarnos familiarmente, ¿no? Claro. Con aquellas personas con las que tenemos vínculos. Claro. No hay más. Bueno, pues estamos ya llegando al fin de esta entrevista tan interesante. La siguiente pregunta que te quería lanzar, Javi, es ¿qué has aprendido sobre ti mismo después de tantos años investigando el pasado? Nada. ¿Nada? Sobre mí mismo. ¿O sobre la sociedad en general? Mira, te voy a decir lo que he aprendido sobre mí mismo claramente, y es que somos insignificantes. Puede ser muy duro, pero yo creo que es la palabra que de algún modo olvidamos, ¿no? Es el término que olvidamos. No somos nada. No somos, normalmente siempre las amigas de mi madre lo decían, no somos nada cuando siempre faltaba alguien, ¿no? Claro, es un dicho muy utilizado, pero que realmente cuando se dice tan a menudo
deja de tener contenido, ¿no? Claro. Pero realmente el contenido es, en la esencia es sumamente importante, porque a veces pensamos que somos mucho más de lo que somos y realmente somos un primate, somos un mono, Claro. somos monos, no somos más. Y somos un granito de arena en un universo, en una galaxia, en tal, que por la noche te miras para arriba a las estrellas, te paras a pensar y dices, madre mía, ¿qué soy yo? Nada. ¿Y qué problemas tengo? Pero nos olvidamos. Nos olvidamos. Nos olvidamos. Nos tenemos que poner un poquito en perspectiva, por eso te Claro. estaba diciendo, ¿qué problema tengo? Mañana tengo examen, no me lo he preparado. Son cosas insignificantes. Claro. Y vivimos un cierto periodo de tiempo que son ahora mismo 80 y pico, 90 años, que eso Nada. no es nada. En la historia de la humanidad no es nada. No es nada. No es nada. Es el 0,00000000001%. Entonces yo creo que tenemos que agradecer, ¿no? El ejercicio de agradecimiento, que estamos aquí, tenemos esta charla, eso yo creo que es fundamental. Eso es lo mejor. Eso es lo mejor. Eso es lo mejor. Bueno, última pregunta que tengo por aquí. ¿Qué época o figura prehistórica te inspira más o más te representa? A ver, yo me he dedicado sobre todo, digamos, a lo largo de 30 años ya o más, al estudio de comunidades campesinas, ¿no? Sobre todo de este territorio, digamos, del ámbito de la península ibérica, ¿no? De algún modo, digamos, lo que más me representa a mí como investigador, ¿no? Como persona que va a dejar una pequeña contribución, ¿no? Sobre el conocimiento de algo de la prehistoria, es precisamente el estudio de esas comunidades campesinas, ¿no? De hace 4.000 años. Digamos, nosotros denominamos de la Edad del Bronce, ¿no? Ese sería un poco lo que más me representa en cuanto a trayectoria investigadora, por así decirlo, ¿no? También, evidentemente, tengo mi legado como formador, como docente, ¿no? En la universidad. Y sí que puedo decir que probablemente me siento satisfecho porque al menos he conseguido que varias personas no solamente se hayan formado, sino que probablemente ya sean mejores que yo. Y eso es lo que te enorgullece, ¿no? De algún modo, ¿no? Claro. Conseguir que una persona a la que formas sea mejor que tú, eso no tiene palabras, ¿no? Es realmente el objetivo final, ¿no? Y yo creo que ya lo he conseguido, que ya lo creo. Qué pasada. Eso es un legado que es súper bonito. Sí, por eso digo que me siento muy satisfecho en ese sentido. Pues ya me has contestado la última pregunta que te iba a hacer, de cómo querías que te viesen en un futuro, qué legado querías dejar. Yo creo que ya lo has contestado. Hombre, simplemente te diría que, evidentemente, si alguna vez en el futuro, ¿no? Alguien tiene la oportunidad de coger algún escrito, algún documento, algún libro, algún artículo que haya podido escribir, lo único que espero es que les quede la idea de que lo he hecho con la máxima honestidad posible. Y ya está. Con eso ya me conformo. Hemos ganado. Con eso he ganado ya. Bueno, pues genial, Javi. Esta entrevista se ha terminado prácticamente ya. Pero también es una pregunta que suelo hacer a todos los invitados y es ¿qué tipo de personaje o persona te gustaría que entrevistásemos y trajésemos a este proyecto? Más o menos ahora que te apetezca conocer algo más de esa persona o... Pues así de repente no lo sé. No hace falta especificar, Elvis Presley. A ver, eso sería imposible, pero... No estoy pensando en grandes personajes. Estoy pensando más bien en la gente de la calle. Claro. Cualquier persona de la calle. Cualquier persona. Probablemente lo más importante sería que cualquier persona que de repente te encuentres por la calle le plantees hacer una entrevista. Vale. Pero digamos, sin ningún tipo de preparación. Y ya está. A preguntar. A puerta gallola y a tope. A ver, ¿por qué no? Porque todos somos importantes, todos tenemos que aportar. Da igual lo que hagamos y lo que seamos. Comparto tu opinión. Pues nada, chicos, este es el final de este episodio de ECC Podcast. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros. Y nada, os veo en el siguiente vídeo. Hasta luego.